Hoy tenemos una enseñanza de mucho interés para cada uno de nosotros, hermanos. No sé si los jóvenes van a pasar también atrás. Bueno, pues invitamos también a los jovencitos para que pasen a la parte de atrás. Y pues los demás, si quieren recorrerse, ¿verdad?, para poder estar más cerca y poder tener una mejor percepción de la palabra de Dios. Vamos a esperarnos unos momentos a que nuestros hermanos se recorran, ¿verdad? Les invitamos, hermanos, a que se recorran. Vamos a romper ese estereotipo, ¿verdad?, de que siempre buscamos los lugares de hasta atrás, siempre nos sentamos en el mismo lugar, así como cuando estábamos en la primaria y secundaria, ya nos habíamos acostumbrado a que un rinconcito ese era nuestro lugar. Ahora, hermanos, hay que romper esos esquemas y pues yo creo que hay que buscar los primeros lugares, ¿verdad? O quieren ser los últimos cuando estén en el reino de los cielos. Yo creo que cada uno de ustedes, así como yo, queremos ser los primeros, ¿verdad?, en ir por delante y ver el rostro de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren ver el rostro del Señor? Bendito sea su santo nombre. Y ahora sí, vamos a poner atención a lo que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. El tema que hoy vamos a abordar, yo quiero que lo anoten, por favor. Se titula Primero arrepentimiento y regeneración después. ¿Lo pueden repetir conmigo? Primero arrepentimiento y regeneración después. Y vamos a la porción bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 8. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice aquí, esta parte de la Biblia: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es un versículo muy corto, muy breve, pero con un significado bastante profundo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos, hermanos, es nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, en el que antes dábamos frutos podridos, frutos amargos, frutos que no eran degustables, y ahora que hemos sido transformados, somos árboles que dan buenos frutos. Y nuestros frutos son nuestras acciones cotidianas en nuestra vida cotidiana. Inclina tu rostro, por favor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Y bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor, porque creemos que tu palabra es digna de ser recibida por todos. Tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros nos humillemos delante de ti y reconozcamos que es necesario, Dios mío, que podamos pedirte a ti que nos des sabiduría, entendimiento y humildad para recibir este mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, y también abrimos nuestro corazón para que este mensaje sea de gran bendición para todos y cada uno de los que hemos creído en tu bendito nombre, y para todos y cada uno de los que están aquí presentes. Amén y amén. Aleluya. Juan anunciaba: humíllense y demuestren que están arrepentidos de hacer lo malo. Ese era, hermanos, el lema de Juan el Bautista. Humíllense delante del Señor, arrepiéntanse de sus pecados y vengan a Él con todo su corazón. Reconocer que somos seres humanos pecadores, ese es nuestro papel delante de Dios, porque ninguno puede decir que es justo delante de Él
Porque si dice alguien que no es pecador o que no ha pecado, entonces hace mentiroso a Dios. Mas el mensaje en esta hora es, así como hace 2000 años atrás, Juan el Bautista proclamaba en el desierto e invitando a la gente a que se bauticen, arrepiéntanse de sus pecados y sean regenerados. Aleluya. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, Jesús al iniciar su ministerio comienza diciendo: vuélvanse de sus caminos torcidos, dejen de hacer lo malo, lo que ofende a Dios. Dice aquí: después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje de bendición y de esperanza, había venido de parte de Dios para todo ser humano que quisiera ser transformado, que quisiera recibir una nueva vida, una nueva oportunidad de vida en su vida, porque el ser humano se fastidia, se cansa de llevar una vida en la que no tiene sentido, en la que todo es vaciedad. La palabra vanidad viene de vaciedad, sin sentido, sin propósito en su vida. Una persona arrepentida es aquella que se siente, que se duele, que se humilla delante de Dios, se contrita, es una persona llorosa, suplicante, está pesaroso, sentido, dolido. Y todos estos verbos, hermanos, que acabamos de enunciar en este momento, convergen hacia un solo punto, que es pedir perdón. Amén. ¿Cuántos le hemos pedido perdón a Dios por las cosas que hemos hecho mal? Porque cuando sabemos perfectamente que hemos fallado, que hemos pecado, hermanos, vamos a los pies de Cristo y le decimos: Señor, perdónanos, límpianos de todo pecado, de toda maldad, santifícanos en tu verdad, aleluya, y pedimos perdón por las cosas que hemos hecho mal. Por lo tanto, una persona que está arrepentida se siente movida a suplicar el perdón de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido perdón y le hemos dicho: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador? Aleluya. Y Jesús está dispuesto realmente a perdonar cualquier clase de pecado, cualquier situación, no importa, hermanos, lo que hayamos hecho. Si hubiesen excepciones en el perdón, entonces habría, hermanos, privilegios para aquellos que han pecado menos y para aquellos que han pecado más, porque solamente los que han pecado menos son los que recibirían ese perdón. Pero imagínense a un narcotraficante que ha asesinado, que ha masacrado a gente, y cuando él se arrepiente y se duele, como hemos leído aquí, se contrita, llora, suplica, está en una situación de dolor por lo que ha hecho, se humilla delante de Dios, y entonces Dios no lo podría perdonar. Dios no tendría piedad de él. Entonces, ¿qué sentido habría tenido que Jesucristo haya muerto en la cruz si solamente hay excepciones de aquellos que pueden ser perdonados por él? Pero gloria al Señor, porque Él, hermanos, no hace acepción de personas. Todo aquel que viene a Él puede recibir esa piedad. Bendito sea su santo nombre. Y Jesús está dispuesto a perdonar. ¿Cómo sabemos que una persona ha sido regenerada? ¿Cómo podemos darnos cuenta, incluso nosotros mismos, que hemos sido regenerados si antes no se arrepiente de sus pecados? Vean que en el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la historia, más bien en breve, hace la palabra de Dios comentario de un soldado romano. ¿Quiénes eran los soldados romanos? No eran el pueblo, hermanos, opresor de Israel.
no era el imperio que oprimía a Israel. Y no solo hubo uno, sino hubieron varios centuriones que se humillaron y pidieron misericordia, y Dios tuvo misericordia de ellos. Así como ese soldado romano que vino y se postró delante de Jesús, le dijo: Señor, ten piedad de mí, porque tengo a mi siervo gravemente enfermo en mi casa. Y Jesús le dijo: iré allá y lo sanaré. Y él le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Él se humilló. Él era un centurión. Él tenía autoridad. Él tenía a una centena de soldados, ¿cómo se llama? A miles de soldados a su mando. Y él les decía: a este ve, y él va, y este hace esto y lo hace. Y había tanta fe en él que él se humilló y dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Reconociendo su condición de pecador, le dice: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús, maravillado, hermanos, le dice: aún ni en Israel, en todo el tiempo que yo llevo predicando la palabra, no he visto tanta fe como la de este hombre. Y le dijo: ciertamente hágase como tú quieres. Y dice la palabra que en ese mismo instante su siervo fue sanado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y reconocemos, hermanos, que esa es la bondad de Dios para cada uno de los que creen en su bendito y santo nombre. Otro ejemplo también está del centurión Cornelio, que vino un ángel y le habló y le dijo: por tus muchas obras buenas, Dios ha tenido misericordia de ti, y he mandado a llamar a mi siervo Pedro para que venga a predicarte la palabra y te arrepientas de tus pecados, seas bautizado y seas salvo. Como Dios, hermanos, cuando ve el cambio de actitud, porque posiblemente en alguna parte de su vida había masacrado a muchos judíos, había hecho mucho mal en el pueblo de Israel, pero él recibía órdenes y las tenía que obedecer, las tenía que ejecutar. Pero cuando él reconoce que estaba en una situación de pecado, de maldad, de inmundicia, él se humilla y empieza a ayudar a la gente pobre. Y Dios vio sus buenas acciones y le habla a Pedro en una revelación cuando él estaba orando en un tejado arriba, en el techo, y Dios le revela y le muestra, le baja un manto con un sinfín de animales inmundos que, según la ley de Moisés, no se podían comer por parte de los judíos, considerados inmundos. Y le dice Dios a Pedro: come de lo que hay aquí. Y Pedro le dice: ¿cómo habré de comer cosas inmundas? Y el Señor le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Ciertamente éramos inmundos por el pecado, pero Jesucristo nos ha limpiado y nos ha hecho verdaderamente dignos de ser hijos de Dios. Aleluya. Entonces Cornelio estaba arrepentido, y Dios, antes de enviarlo allá, le estaba dando una lección en la que Dios iba a limpiar a este hombre, y Pedro no tenía por qué llamarlo inmundo. Y entonces él pudo entender la visión que él había visto cuando oraba, porque cuando él fue allá, aún sobre el soldado Cornelio y sobre su familia, vino el derramamiento del Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces Pedro pudo entender que aún Dios, aún sobre los gentiles, no hacía acepción de personas, sino que también ellos podían recibir la unción del bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Pero el determinante aquí, ¿por
por la cual Dios hace verdaderas obras de transformación en nuestras vidas, fue porque estos hombres realmente se arrepintieron de corazón. Esa es la determinante. Arrepentimiento quiero, dice la Escritura, y no sacrificios. Jesús clamó a gran voz diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús les quiso decir, cuando Él proclamaba estas palabras: arrepentíos y apártense de sus malos caminos. Él les estaba diciendo: abandonen su manera equivocada de vivir. Dejen las palabrerías, las malas palabras, las griterías, dice el apóstol Pablo, su religiosidad, su hipocresía. Quítense la máscara y muestren su dolor y tristeza por la maldad en que han vivido o en que hemos vivido, hermanos. A veces es necesario hacer una retrospectiva en nuestras vidas, porque aún caminando en el camino de la salvación, el diablo una y otra vez ha trabajado para que nuestras vidas se salgan del carril, desviándonos hacia la derecha o hacia la izquierda y haciéndonos creer que así como hemos caminado vamos rumbo al cielo, cuando es totalmente lo contrario. Nos estamos desviando y vamos en un camino al despeñadero, hacia el infierno. Necesitamos nosotros pedir sabiduría de parte de Dios para que podamos entender en qué nos hemos equivocado, retomar el camino y mirar hacia el blanco perfecto que es Cristo Jesús, el premio de nuestra soberana vocación. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, el arrepentimiento es la traducción de una familia de palabras que indican, anoten por favor, un regreso, un cambio de parecer, un repudio del pecado para volver a Dios, un dolor en tu vida porque has ofendido a aquel que te da la vida. No puede haber regeneración. Por eso el título es: primero es arrepentimiento y la regeneración viene después. El mensaje que se proclamaba en el desierto era: arrepiéntanse y después conviértanse. Amén. Ahora, no puede haber regeneración si antes no hay arrepentimiento. ¿Cómo será regenerar una persona sin haberse arrepentido? Alguien puede decir: yo he cambiado, mi vida ha sido transformada, pero en su vida, en su diario vivir, está demostrando todo lo contrario. ¿Ha sido regenerado? ¿Ha hecho falta primero en la vida de esa persona un arrepentimiento? Aleluya. Por eso dice: no puede haber regeneración si antes no hay arrepentimiento. Una persona que acepta a Jesús como Salvador, pero no está arrepentida, ¿puede ser eso posible? Hermanos, les estoy hablando. ¿Puede ser eso posible? De ninguna manera. Por eso yo quiero que pongan atención, porque parece como que están así como que divagando. Pongan por favor atención, hermanos. Esta es una clase en la que venimos a aprender de la palabra. Si el diablo en este momento te está poniendo distractores porque tienes pendientes en tu casa, en tu trabajo, en tus negocios, tienes un problema, una necesidad, reprende al diablo y dile: te reprendo en el nombre de Jesús. En este momento me enfoco en la palabra, porque a través de la palabra es como yo voy a obtener victoria en todos mis problemas y necesidades. No le des cabida al diablo para que él te ponga distractores en tu vida y que estés aquí de cuerpo presente y de mente ausente y el diablo te esté robando la bendición. Repréndelo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no puede haber
regeneración si no hay un arrepentimiento genuino y sincero. Una persona que acepta a Jesús como Salvador, pero no está arrepentida, no ha sido renovada, no ha sido transformada. Simplemente, hermanos, vive de emociones. Es una persona emocional, pasajera, porque va a volver a hacer lo que hacía antes. Una persona que vive en sus rudimentos, en las cosas que hacía anteriormente, y se está congregando en la iglesia, no ha sido transformada. No ha habido un cambio en él radical. Al menos podríamos decir, ¿verdad?, que no ha sido un cambio total, pero sí un cambio gradual, en el que se ve que poco a poco su vida va cambiando. Su vida se ha ido transformando de manera significativa. Se ve verdaderamente que esa persona tiene deseos de obedecer a Dios. Por eso Jesús dijo, y esto lo prediqué la semana pasada: si alguien escucha estas palabras y las lleva por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántas veces hemos predicado sobre este tema y parece que pasa desapercibido, hermanos? Necesitamos nosotros retomar, reflexionar, meditar en lo que hemos hecho mal, ir de rodillas y decirle: Señor, ayúdame, porque estoy haciendo cosas, el Espíritu Santo me está revelando que estoy haciendo cosas que a ti no te agradan. Un cristiano que se dice ser cristiano y muy allá, muy esporádicamente abre su Biblia para leerla, muy esporádicamente dobla rodillas para orar, muy esporádicamente se congrega. Está haciendo falta algo realmente en nuestras vidas, por la cual, hermanos, nuestra vida espiritual ha menguado, ha disminuido. Y eso es lo que el diablo busca en cada uno de nosotros para asestarnos el golpe de muerte. Cuando un cristiano no vive el Evangelio, cuando un cristiano se deja de congregar por mucho tiempo, hermanos, su vida espiritual empieza a morir, empieza a decaer. Y esa es el arma que el diablo utiliza para alejarnos totalmente de Dios. Entonces vive de emociones, levanta las manos, llora, se humilla, pero salir cruzando la puerta de este lugar, vuelve nuevamente a su vida antigua, su vida pasada. No ha habido un cambio en él. Necesita primero arrepentirse para entonces poder ser regenerado. Y cuando hay arrepentimiento, entonces hay un regreso, ¿verdad? Y te paras en el punto donde comenzaste y dices: este es el punto en el que mi vida comenzó mal. Voy a regresar y voy a procurar a partir de ahora vivir una vida totalmente diferente. Cambia de parecer, cambia de pensamiento, cambia de actitud, se esfuerza por obedecer a Dios. Que déjenme decirles que no es algo fácil. Todos sabemos que no es fácil obedecer a Dios, pero se esfuerza por obedecer a Dios. Yo recuerdo que cuando mi madre, recién convertida al Evangelio, ella nos cuenta que las canciones mundanas le retintinaban en su cabeza y eran cantadas por ella. Canciones del mundo, canciones de amargura, canciones de decepción, canciones de nostalgia,
canciones de melancolía que lo único que traían a su vida era amargura, tristeza y decepción. Y ella empezó a orar y le dijo: Señor, quítame estos pensamientos que solamente traen destrucción a mi vida. Y empezó a orar, y empezó a ayunar, y dice que de repente ni ella se había dado cuenta cuando todas esas canciones paganas del mundo jamás las pudo volver a recordar, y ella procuraba y decía: ¿cómo va esta canción? Se me olvidaron, hermano. Y ahora lo único que ella podía cantar, expresar desde lo más profundo de su corazón, era alabanzas a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Tú ya no cantas, al menos las mujeres cuando están haciendo el quehacer, cuando están haciendo la comida, no están cantando una canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Canciones de tristeza, de melancolía, de decepción, de amargura. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú cantas alabanzas, tú pones ¿cómo se llama? El aparato, pones una cadena de alabanzas a Dios y te estás deleitando y estás gozándote en la palabra de Dios. Tu vida se edifica. Y también edificas a tu familia, porque quieras o no, el mensaje trae redención. Porque a través de la música y la letra estás transmitiendo un mensaje de bendición para tu familia, y donde se alaba el nombre de Dios, ahí hay victoria. Y el enemigo es muy difícil que te pueda dañar, que te pueda atacar. Amén. Entonces, el estar arrepentido es dejar el pecado, abandonar el pecado, dejar lo que más nos gusta. Siempre he puesto como ejemplo, y ya lo he dicho muchas veces aquí, lo voy a volver nuevamente a repetir. Hace muchos años invitamos a un profesor, a un subdirector en la escuela donde mi esposa hasta el día de hoy trabaja, cuando yo también trabajaba ahí con ella, y él andaba de infiel con su esposa. Ya tenía hijos jovencitos, y se le mete entre ceja y ceja una mujercita de la escuela, que como dice la Biblia, la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, capítulo 3, donde hablan de esas mujeres rencillosas que solamente buscan poner traspié en la vida de aquellos que son fácil presa del enemigo. Una chamaquilla de unos, ¿qué será?, 22 años, se le metió entre ceja y ceja y empezó a andar con ella. Y empezó a vivir una serie de infidelidades por la cual su matrimonio se destruyó. Y un día lo invitamos a unas pláticas de matrimonios, en el cual incluso también fue su esposa. Y luego en otra ocasión lo invitamos nuevamente a él, fue solo, ya no fue su esposa, y ahí el pastor le hizo la invitación para que se entregara a Cristo. Y él claramente dijo: todo esto que ustedes me acaban de hablar, yo sé que es bueno para mi vida, yo sé que es palabra de Dios, yo sé que estoy mal, pero me gusta el pecado. Así lo dijo, el pecado me encanta. Descaradamente dijo: me gustan las mujeres, y si yo me entrego a Cristo, entonces ya no voy a poder hacer lo que tanto me gusta. El pecado se saborea. El pecado, hermanos, es algo que te hace vivir una situación en la que dices: esto está bueno, esto está delicioso, me encanta. Pero, ¿qué cosa trae como consecuencia el pecado? Muerte y destrucción, condenación. Entonces, estar arrepentido es dejar el pecado para obedecer a Dios. ¿Qué es la obediencia, hermanos?
La obediencia es, si quieren anotarlo, es sumisión. Sumisión es someterse. Acatamiento. Acatar las reglas, los mandamientos y los estatutos de Dios. Es estar bajo subordinación. Tenemos a alguien superior que se llama Jesucristo y estamos bajo su subordinamiento. Amén. Y tenemos que obedecer su palabra. Estamos bajo sujeción. Estamos sujetos a Él por su palabra. Estamos en dependencia de Él. Estamos en cumplimiento de lo que Él nos ha dado como su mandamiento y su palabra. Amén. Estamos en observancia. Constantemente nos observa y estamos en sometimiento. Amén. Se los voy a volver a repetir. Sumisión, acatamiento, subordinación, sujeción, dependencia, cumplimiento, observancia y sometimiento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora quiero entrar aquí en materia de estudio con respecto al verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento sincero y genuino. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo del 1 al 11, ustedes pueden darse cuenta cómo el profeta Daniel, después de haberse cumplido los 70 años de cautiverio en Babilonia, dice que él pudo abrir las escrituras y hablar a su vida la palabra de Dios, de lo que había profetizado el profeta Isaías, el profeta Jeremías, de que cumpliéndose los 70 años el pueblo de Israel, Dios se volvería a acordar del pueblo de Israel y serían nuevamente regresados de ese cautiverio para volver a su patria. Y Daniel se humilla. Y Daniel reconoce, y no solamente habla por él mismo, sino por los pecados de sus padres y también de su pueblo. Y él se humilla delante de Dios. Daniel se duele y se quebranta su corazón para con Dios. En el versículo 3, volvió su rostro a Dios, se humilló en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Esto da a entender que Daniel lloró amargamente, reconociendo que había ofendido a Dios. Ustedes pueden decir, pero si Daniel era, desde que nosotros leemos en el libro, ¿verdad?, que fue un joven que todo el tiempo estuvo sometido a Dios. Sí, pero él reconoce que por sus culpas y su desobediencia es que ellos estaban en cautiverio, exiliados en un país extranjero. Y él no dijo, ay Señor, te doy gracias porque tú me has hecho un hombre muy sabio en esta nación y me has puesto como el gobernador de todas las provincias de Babilonia, en el que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, me ha honrado poniéndome en este puesto tan excelso. Fue eso lo que dijo Daniel. Lean por favor y dense cuenta que Daniel se humilla y reconoce su pecado y pide perdón por sus pecados y pide perdón por su pueblo. Cuando nosotros reconocemos, no tan solo pedimos por nuestras vidas, sino también por nuestras familias. Decimos, Señor, reconozco que solamente a ti te he ofendido. En el versículo del 4 al 5 del profeta Daniel, del capítulo 9, Daniel derrama su alma y su espíritu, orando a Dios y confesando sus pecados. Que Dios es digno de ser temido y reverenciado y tener misericordia de los que guardan sus estatutos. Contra ti, dice el profeta, contra ti hemos pecado, somos inicuos, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Bendito sea el nombre del Señor.
Cuando cada uno de nosotros, hermanos, reconocemos que hemos hecho mal, que no hemos hecho su voluntad, que nos hemos apartado de su camino, que quizá por esa situación es que estamos viviendo en una condición en la que oramos a Dios y Dios no escucha nuestras oraciones. Dios no responde. Dios está, hermanos, airado con nosotros, y hasta que Él nos dé un arrepentimiento sincero es cuando Él se vuelve su rostro y entonces escucha la oración. Amén. Daniel confiesa. Por eso lean el capítulo completo. Daniel confiesa, dolido y arrepentido, sus pecados delante de Dios. Para profundizar aún más sobre el arrepentimiento, vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos del 15 al 19. Amén. Capítulo 3, versículo 15 al 19. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Fue cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, sanó al hombre que toda su vida había sido paralítico. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia, dice la Escritura, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer, que había de sufrir por nuestra causa. Así que arrepentíos y convertíos, era el proclamar de Pedro constantemente, para que sean borrados vuestros pecados. Cuando hay arrepentimiento y conversión, los pecados son borrados, aleluya, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de sanidad, tiempos de refrigerio, tiempos de bonanza, tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de alegría. Bendito sea el Señor para siempre. Esa es la palabra hablando constantemente en nuestras vidas. Y quiero darles una nota importante. En el Nuevo Testamento, arrepentimiento, por lo general, es traducción de la voz griega, la palabra griega metanoia, que significa cambio de actitud o de propósito en la vida. Una vez un predicador hizo esta comparación. Una oruga siempre se arrastra en el suelo, sube por el árbol y empieza a buscar la parte más alta, después recorre la rama y ahí empieza a formar un capullo. Pasan días, pasan semanas y de repente ves que de ese capullo aparece, se revienta y aparece una hermosa mariposa. Ya no sale ese gusano repugnante, sino ha sido transformado en una hermosa mariposa. Lo que se conoce como metamorfosis. Dios quiere que haya una metamorfosis en nuestra vida. Que no seamos personas que constantemente nos arrastramos en el pecado, en el devenir, el ir y devenir del pecado, sino que nos encumbremos a la parte más alta y seamos transformados
en verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que haya verdaderamente una metamorfosis espiritual en nuestras vidas y también física, por la cual, hermanos, dice la palabra que este cuerpo sea verdaderamente el templo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa, verdad? Arrepentimiento, cambio de actitud o de propósito en la vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El arrepentimiento no es una penitencia. Y vemos a mucha gente, ¿verdad?, haciendo obras de penitencia, obras de ¿cómo se llama?, caminando de rodillas, incluso dándose tumbos en el suelo para hacer una manda. Como solía traducirse en las versiones católico-romanas antiguas. O sea, le hacía creer a la gente que a través del flagelo y de la autotortura, de esa manera podíamos agradar a Dios. Y esa es la mentira más grande. Aún si ustedes se ponen a analizar e investigar y leer la historia de Martín Lutero antes de convertirse a Cristo Jesús, él vivía una situación de remordimiento constante en el que él se confesaba y él hacía actos de penitencia y se flagelaba el cuerpo, y él sentía que no había un cambio en su vida. Él sentía una tremenda carga, una carga de pecado, una carga de pesar que no lo dejaba en paz, y él sentía que Dios no lo perdonaba, y ciertamente era real. Cuando él lee las Escrituras y se encuentra lo que dice en el libro de los Romanos, en el primer capítulo de los Romanos, que el hombre vivirá solamente por la fe, es cuando hermanos, se le quita el pelo de oscuridad en sus ojos espirituales, y él entiende que el arrepentimiento, hermanos, y el perdón viene por la fe. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces escribe sus 95 tesis, que incluso dice la historia que eran para los intelectuales, para los grandes predados del gobierno católico romano, para que ellos leyeran esas 95 tesis y pudiesen debatir, porque él estaba dispuesto a debatir, y ciertamente debatió, porque el rey Carlos V, el emperador más poderoso en el siglo XVI, el emperador Carlos V lo mandó a llamar a un concilio para juzgarlo y condenarlo a la hoguera. Pero él estaba lleno del Espíritu, hermanos, por lo cual él defendió la palabra y defendió su postura, y él dijo: yo no puedo retractarme, porque si yo me retracto, entonces estaré negando la palabra de Dios. ¿Cuántos le dicen el nombre del Señor? En el versículo 19, hermanos, del capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, Pedro no solo exhorta a arrepentirse, sino que dice: y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Aleluya. Conversión. La conversión deja de ser algo para ser otro diferente. Antes de tú convertirte a Cristo, tú eras una persona. Tú puedes recordar lo que eras en el pasado, y una vez que tú te arrepentiste y te convertiste, te volteas hacia atrás y dices: ese era yo. Me avergüenza la condición de vida que llevaba antes. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Entonces, conversión es dejar de ser algo para ser otro
diferente, otra persona totalmente diferente. Entonces, arrepentirse va ligado a la conversión, a los mandamientos y leyes de Dios. Arrepentirse va ligado a la conversión, a los mandamientos y leyes de Dios. Un individuo, al arrepentirse, es movido por el Espíritu Santo a convertirse. Amén. Arrepentimiento primero para que haya después conversión. Aleluya. De ser un hijo del diablo a ser llamado hijo de Dios. San Juan capítulo 3 versículos 1, San Juan capítulo 3 versículo 12. Y a los que creyeron en Él, a los que creyeron en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Así lo dice, hermanos, en el versículo 12. Amén. Gloria al Señor para siempre. En otras palabras, hermanos, se percata del error en que vivía y se entrega por completo a los pies de Cristo. Es una conversión total y genuina. ¿Qué sucede cuando una persona se arrepiente de haber ofendido a Dios? ¿Qué ocurre cuando una persona ha ofendido a Dios y reconoce su pecado? Número 1, renuncia al pecado. Número 2, se duele en su corazón. Número 3, rasga su corazón en llanto ante Dios. ¿Cuántas personas hemos visto llorar pidiendo perdón a Dios, arrepentidos? Aleluya. Número 4, ayuna, se preocupa y pide cómo resarcir el mal que ha hecho. Y no estoy diciendo aquí que el hombre busque alguna forma humana de cómo poder salvarse. Algo que él pueda hacer por sus propios medios, vamos. Sino, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? Simplemente arrepentirse, humillarse delante de Dios y dejar de hacer lo que antes tanto amaba, lo que tanto le gustaba. ¿Sí estamos de acuerdo? Se humilla de todo corazón. En el Antiguo Testamento, las personas que se humillaban delante de Dios, podemos ver a Moisés, a Josué y a otros santos hombres de Dios como Samuel. Dice que se rasgaban sus vestidos y se vistían de cilicio y se echaban ceniza o tierra sobre la cabeza y pide perdón a Dios. En el Nuevo Testamento ya no tienes que hacer nada de esas cosas, simplemente humillarte delante de Él, pedirle perdón de corazón, dolerte en lo más profundo, decirle: Señor, perdóname, porque solamente contra ti, solo contra ti he pecado. Número 7, viene a Cristo con un espíritu quebrantado. Lo que hizo el rey David cuando ofendió a Dios, en el Salmo 51, versículo 17, cuando él cae en pecado de adulterio con Betsabé. Porque al espíritu quebrantado, dice el Señor, no despreciarás tú. Lean lo que dice allí, hermanos. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, dice la Escritura. Salmo 51, 17, y esto fue expresado por el rey David. Se entrega a Jesús de todo corazón, con un corazón sincero al 100%. Jesús limpia toda inmundicia de pecado con su sangre preciosa.
Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos a esa parte de la Biblia, Isaías. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea nuestro Dios. Pablo escribe a los romanos, en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1. Vamos a esa parte de la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que abandonar, hermanos, los deseos de la carne, reprenderlas en el nombre de Jesús, para vivir conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nos indica el Espíritu de Dios? Obediencia total y absoluta a nuestro Dios. Aleluya. Esto demuestra de manera clara y contundente, hermanos, que cuando una persona se arrepiente de corazón, primero el Espíritu Santo le redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo el que le hace ver la condición de vida en la que se encuentra. Por eso le redarguye. Número 2, ya no pone ningún obstáculo para recibir a Cristo, porque el Espíritu Santo le ha mostrado la condición en la que él se encuentra, que va camino al infierno por esa condición. Entonces se retracta de seguir ofendiendo a Dios y se entrega de todo corazón. Jesús pudo perdonar a una mujer que había llevado una vida totalmente perdida. Y él dio una lección, hermanos, a un hombre que invitó a Jesús a su casa, y se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 48. Porque al que mucho ama, se le perdona, porque al que mucho se le perdona, amará mucho más, pero al que poco se le perdona, poco amará. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 7, versículos 36 al 48. Dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Dense cuenta, era un fariseo. Eran de esos que constantemente estaban juzgando a los demás y señalaban las acciones que Jesús hacía de sanidad y de predicar la palabra. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando dice aquí que era pecadora, quiere decir que ella anteriormente había ejercido la prostitución. ¿Sí? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, en sus adentros, o sea, no lo dijo en voz alta, pero él lo pensó: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vean que en aquellos tiempos la mujer que ejercía la prostitución era
denigrada a lo más bajo que podía denigrarse al ser humano. No se les podía tocar porque entonces eran considerados inmundos. Así lo dice la Escritura. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, porque él conoció sus pensamientos: Simón, porque se llamaba Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Aleluya. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pues simplemente era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces hemos nosotros juzgado injustamente? Y hemos señalado a los demás y nos hemos dado cuenta que en nuestro ojo hay una tremenda viga. Jesús, en el Sermón del Monte, declara estas palabras y dice: sácate primero o quítate primero la tremenda viga que hay en tu ojo, para que puedas ver la paja que hay en el ojo de tu hermano. Necesitamos nosotros reconocer, hermanos, que hemos fallado, que hemos ofendido a Dios y que no hemos hecho su voluntad. Y que humillarnos así como lo hizo Daniel en el capítulo 9 es lo que Dios constantemente está esperando de cada uno de nosotros. Si Él nos perdonó cosas muy graves, pero si Dios no te ha perdonado gran cosa, por eso lo amas poco. Por eso juzgas a los demás. Pero si Él te ha perdonado un gran pecado, una situación tremenda en tu vida, por eso amas demasiado. Y por eso le agradeces a Él infinitamente por lo que ha hecho en tu vida. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora y le digas: Señor, en este momento te pido que tengas misericordia de mí, y que verdaderamente, si no ha habido un arrepentimiento sincero en mí, para poder decir soy realmente una persona convertida a Cristo, en este momento te pido perdón. Reconozco mis faltas, me humillo delante de ti. Te puedes pasar toda una vida entera diciendo que eres un cristiano y al final el Señor te reprobará y te dirá: no te conozco, obrador de iniquidad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Señor Dios, en estos momentos, Dios mío, te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón: ten piedad de nosotros, Dios mío, porque así como el profeta Daniel se humilló y reconoció y pudo clamar a ti y decir: Señor, perdónanos porque nuestras vidas han sido un total desorden delante de tu presencia. Por eso es que estamos en el exilio, lejos de nuestro país. Hemos pecado, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, bendito Dios. Y perdona los pecados de nuestras familias, porque esa fue la oración de Daniel. Perdona
a nuestras familias, perdona a mi pueblo, perdona el pecado, Señor, de ignorancia de nuestro pueblo, Señor, Dios Todopoderoso. Ten misericordia de mí, Dios mío, y ayúdame. Ayúdame, Señor, porque Dios Todopoderoso, tengo una enorme responsabilidad delante, Señor, de ti y de esta congregación, Dios mío, en la que tú, oh Dios Todopoderoso, nos juzgarás conforme a nuestras obras. Bendito Dios. Y necesitamos humillarnos delante de ti, Señor. Dice segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ten piedad, Señor. Ten compasión. Humillaos delante del Señor, dice la Escritura, y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor para que Él pueda resarcir el daño, para que Él pueda perdonar de corazón, para que Él pueda volver a edificar tu vida en completa sinceridad delante de Él, oh Dios Todopoderoso. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre para siempre, Dios eterno. Bendito eres eternamente para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús.